Buenas noches, mi nombre es Ramiro Cando. Vamos a realizar la tarea de la semana 8, electrónica industrial, el que es un foro sobre el DIAC y el TREC, ¿sí? Dice, entonces aquí dice que indique las características principales del DIAC, la hoja técnica, las aplicaciones del mismo, ¿sí? Entonces dice que las características del DIAC. El DIAC dice es un diodo para corriente alterna. Se lo utiliza para la conmutación en circuitos AC-DC. Necesita de un voltaje de ruptura aproximadamente de unos 30 voltios según el elemento para polarizar o para conducir la corriente, ¿sí? Tiene dos pines o terminales A1 y A2. Este es un dispositivo de estado sólido bidireccional, ¿sí? Esta es las características del DIAC. Como ustedes pueden ver, aquí está el elemento, ¿sí? Y el símbolo, ¿sí? Símbolo electrónico. Aquí tenemos el datasheet de un tiristor de un DIAC, ¿sí? Este es un BR100 raya /03, perdón, ¿sí? Entonces aquí está el elemento, ¿sí? Es un silicona bidireccional trigger Taiba, ¿sí? El trigger es disparo, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la descripción, ¿sí? Las características en el datasheet, ¿sí? Tenemos el que es el breakover voltaje o voltaje de disparo, ¿sí? Que aquí dice que es máximo 36 voltios, mínimo 28 voltios, ¿sí? También tenemos la corriente, es decir, el breakover corriente, ¿sí? La corriente dice que es de 50 miliamperios, ¿sí? Microamperios, perdón, ¿sí? Microamperios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso tenemos en las características, en la datasheet de este elemento, ¿sí? El DIAC. Aquí tenemos unas propuestas, ¿sí? Las curvas del mismo, ¿sí? Datos mecánicos, ¿sí? Longitud, etcétera, etcétera, ¿sí? Las aplicaciones del DIAC. Los DIAC dice que se utilizan para esperar al TRIAC, dice, o otros tipos de tiristores. Aparte de esto, no poseen muchas aplicaciones, y se utilizan como dispositivos de activación en varias aplicaciones como circuitos de control de fase, control de velocidades del motor, atenuar de luces, controles de calor y muchos otros circuitos de control, ¿sí? Enseguida tenemos lo que es el tiristor TRIAC, ¿sí? Asimismo las características, la hoja técnica y aplicaciones del mismo, ¿sí? Las características del TRIAC. Cuando el dispositivo se enciende, fluye una corriente fuerte a través de él que puede dañar el dispositivo. Por lo tanto, para limitar la corriente se debe conectar una resistencia limitadora de corriente externamente, es decir, aplicando a la señal de puerta gate, ¿sí? Una resistencia adecuada, ¿sí? Para no dañar el elemento, el TRIAC. El TRIAC se seguirá permitiendo que la corriente fluya hasta que la corriente de salida disminuya por debajo del valor determinado o se corte la corriente totalmente del circuito, ¿sí? Su estructura interna es semejante a cierto modo a la disposición que forman dos SCR en direcciones opuestas, ¿sí? Otra característica dice la diferencia con el SCR o tiristor convencional es que el SCR es unidireccional y el TRIAC es bidireccional, ¿sí? Aquí tenemos el datasheet de este elemento, de un TRIAC, es un BT136, ¿sí? Aquí tenemos el datasheet, ¿sí? Tenemos los terminales 1 y 2, el terminal 3 que es el gate, ¿sí? Aquí está la disposición, ¿sí? El símbolo de este TRIAC, ¿sí? De este tiristor TRIAC, ¿sí? Tenemos también lo que es todos los datos técnicos, mecánicos, valores máximos, ¿sí? En el datasheet. Aquí tenemos la corriente de disparo, ¿sí? De este elemento, ¿sí? Las características técnicas, ¿sí? La corriente, ¿sí? El voltaje, ¿sí? Que trae de corriente, ¿sí? Que es de 50 microamperios, ¿sí? De este elemento.
Todo esto tenemos en la hoja técnica, ¿sí? ¿Sí? Las curvas, ¿sí? Del mismo, ¿sí? Las aplicaciones del TRIAC, circuitos de control, conmutación de lámpara de alta potencia, sistema de control de energía de corriente alterna, ¿sí? Eso es lo que les en este foro. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, ¿sí?